En representación del Estado alemán, presentamos la siguiente ponencia sobre el conflicto del Medio Oriente. Alemania es el país más poblado de la Unión Europea. Cuenta con 80.780 habitantes aproximadamente. Su capital es Berlín y geográficamente limita con Dinamarca al norte, con Polonia y la República Checa al este, con Austria y Suiza al sur, con Francia y Luxemburgo al sudeste y con Bélgica y Holanda al noreste. Considerada como una república parlamentaria federal, según el sistema político, la lengua oficial es el alemán. La economía se caracteriza por tener un Producto Interno Bruto de 2.904 billones de euros aproximadamente, por lo cual se considera la principal potencia económica de la Unión Europea y la cuarta del mundo. Alemania se encuentra aproximadamente a 5.000 kilómetros del Medio Oriente. Se estima que 4.300 millones de los habitantes son musulmanes, el equivalente al 5% de la población. Hay 2.300 mezquitas distribuidas en el país. Una minoría pertenece a un tipo de asociación religiosa. Ha sido miembro de las Naciones Unidas hace 40 años. Su ingreso a esta organización intergubernamental se dio partida en dos en el año 1973, debido a la presencia de los dos estados alemanes, la República Federal Alemana y la República Democrática de Alemania. Hasta el año 1990, Alemania se unificó, volviéndose así la República Federal y el único estado alemán perteneciente a la ONU. Ahora, Alemania es uno de los países más comprometidos con los propósitos de esta organización. Es el tercer contribuyente más importante. En Alemania están presentes algunas de las sedes de los órganos de la ONU. Considerando que el Medio Oriente ha tenido conflictos con sus vecinos desde la revolución de Irán, la política de Joini estuvo orientada a la estricta aplicación del Corán, ejecución de oficiales del antiguo régimen, la ruptura de relaciones con Estados Unidos y la persecución de comunistas como enemigos de Dios. Su régimen apoyó activamente la actuación de grupos terroristas y la propagación de las creencias radicales fundamentalistas islámicas. Es un símbolo de decadencia del nacionalismo laico, que buscaba la modernización de la política y sociedad por medio de la revolución islámica, intentando que se compatibilizaran los valores religiosos con el Estado nacional, el cuerpo religioso jerarquizado y la inducción a personalizar el poder. El 14 de mayo de 1948 se proclamó la creación del Estado de Israel. Sin embargo, este fue inmediatamente invadido por los países vecinos, Irak, Líbano, Siria, Egipto y Transjordania, ocurriendo la guerra árabe-israelí. Allí conquistaron el 78% de la tierra, más de lo que la ONU les había otorgado. Desde entonces comenzaron las guerras por territorios. Luego ocurrió la Guerra de los 6 días, en la cual se enfrentaron Israel y la coalición árabe, Jordania, Irak, Siria y Siria, apoyadas por Egipto, donde Israel ganó conquistando así más territorio. La ONU condenó la ocupación israelí en esos territorios y es posición que se mantiene hasta el día de hoy. Desde 1994, la Franja de Gaza y Palestina estaban separados geográfica y políticamente por sus dos organizaciones políticas, Fatah y Hamas. Esta última lucha contra el Estado israelí mediante métodos terroristas. Este grupo se niega a reconocer acuerdos logrados entre palestinos e israelíes, quedando las negociaciones de paz como algo nulo. Se controlan estrictamente las fronteras y el espacio aéreo de la Franja de Gaza. En el 2002 se inició la construcción de un muro de Cisjordania y este marca no solo los territorios sino los destinos de los habitantes. El gobierno alemán, movido por el deber moral con el pueblo de Israel por los hechos de la Segunda Guerra Mundial, está teniendo posiciones divididas sobre los conflictos que han sacudido el territorio del Medio Oriente desde el estallido de la guerra en el 2011. Aún así, en las ocasiones a nombrar ha mostrado interés en poner fin al conflicto. La canciller alemana Angela Merkel, afirmando permanentemente que el interés de Alemania es asegurar la existencia del Estado de Israel, se ha abstenido de hacer juicios reprobatorios, hecho señalado por el presidente alemán de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ruprecht Polenz. Dada la congelación de negociaciones de paz en el 2011, solicitando soluciones a la Unión Europea, Alemania, en conjunto con los gobiernos de Francia y Reino Unido, emitió un comunicado, declarando a su vez que su objetivo seguía siendo un acuerdo y de solución definitiva, y la bienvenida de Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas, palabras expresadas reiterativamente en el 2012 por el presidente alemán Joachim Gauck durante una visita que hizo a Nablus, territorio palestino.
Por la crisis actual de refugiados, las declaraciones sobre los conflictos señalan el reconocimiento que hace el gobierno alemán a la necesidad de intervención por parte de Estados Unidos y Rusia para poder dar solución al conflicto. El gobierno alemán ha negado tomar posición de liderazgo sobre la crisis para evitar ambigüedades y juicios que señalarían de antisemitista. Por las razones mencionadas, aun cuando nuestra influencia internacional es amplia, nos abstenemos de intervenir directamente en el conflicto. Por consiguiente, Alemania expone las siguientes propuestas para buscar la solución radical del conflicto en Medio Oriente. La primera es la intervención en posibles diálogos entre las naciones involucradas, dando como escenario de estos un territorio aislado a este conflicto como lo es Alemania, además aportando personas estudiadas y especializadas en este tema para conseguir de esta forma tratados que sellen posteriormente resoluciones. Segundo, toda la sociedad internacional debe promover a la solución del conflicto, dando ayudas a las naciones involucradas, en mayor proporción los estados considerados como potencias económicas, por lo cual, como Estado, Alemania tendrá siempre la disposición para promover esta ayuda, todo esto por medio de campañas de concientización y solidaridad. Tercero y último, como Estado, al haber albergado a más de 450.000 víctimas del conflicto, dado las capacidades que poseemos como una de las grandes potencias mundiales en esta instancia, es posible que estemos llegando al punto de inflexión, por lo cual proponemos la unificación total de los países integrantes de la Unión Europea para distribuir a las víctimas de manera equitativa y de igual forma la colaboración económica a estas.